¿Preparados para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios? Amén. Cuando uno va al supermercado con hambre, uno llena la carreta, ¿no? Entonces, si tenemos hambre y sed de Dios, esperamos que tengamos esa expectativa de recibir la palabra de Dios con gozo. Amén. Vamos a leer Juan 14:6. Vamos a empezar leyendo este versículo que hemos leído muchas veces. Considero yo que sí. Juan 14:6. Y de ahí vamos a orar todos juntos. Amén. Si lo tienen, me dicen amén. Gloria a Dios. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Oremos. Buen Padre y Dios eterno, te damos gracias por esta hermosa mañana, porque nos permite, Señor, estar aquí para recibir tu palabra. Padre, bendice nuestras vidas, nuestros corazones especialmente, que seamos tierra fértil, Señor. Que la semilla que es tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y demos fruto, fruto en abundancia, fruto que permanece en el nombre de Jesús. Porque seremos no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y tú nos llevarás de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque la senda del justo, nuestro caminar, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, porque nuestro anhelo es llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Padre, revélanos la verdad, Señor. Revélanos la verdad, porque tú eres el camino. Tú nos das un camino para caminar, Señor. Revélanos cuál es ese verdadero camino, la verdad y la vida que está en ti, Señor. Haznos sensibles a la verdad. Dígaselo al Señor en esta mañana. Hazme sensible a la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana es la verdadera libertad. La verdadera libertad en Cristo Jesús. Si hablamos de la verdadera libertad, es porque hay una libertad que no es verdadera, ¿sí o no? Entonces, si hablamos de la verdadera libertad, es porque hay una libertad que no es verdadera. Y en la palabra de Dios hay un pasaje que lo habla y lo vamos a leer. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera mencionar algo sobre el caminar. Cada uno de nosotros, cuando nos convertimos a Cristo Jesús, cuando somos hijos de Dios, hay un cambio en nuestro espíritu es vivificado, pero hay muchas cosas en nuestra alma, en nuestra mente, que tienen que ser transformadas. Y ahí es donde empieza el camino, ¿sí? No por el hecho de que yo venga y ya me convertí, ya mañana las cosas pues son totalmente diferentes, sino que hay un caminar. Por eso Jesús dice: yo soy el camino. Pero la diferencia es que vamos a caminar con Jesús, ¿sí? Tomados de la mano de Jesús, no solos. Entonces, hay algo que yo quiero mencionar en esta mañana antes de empezar, que es que todas las cosas tienen no consecuencias, sino que el primer paso nos guía para el segundo y un tercer paso. Vamos a dar un ejemplo. Una casa, dar fruto. ¿Cuántos les gusta dar fruto rápido? ¿Sí? Aquí muchos de nosotros tenemos hijos jóvenes, más pequeños. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ver a nuestros hijos exitosos, graduados, amando a Dios, sirviéndole a Dios? Y uno quisiera que fuera mañana, ¿sí o no? Uno quisiera que fuera rápido. Nosotros tenemos la oportunidad de estar remodelando nuestra casa con mi esposa, y le decimos al ingeniero: mire, ¿y cuánto tiempo va a terminar? 2 meses. Ya llevamos 1 año. Imagínense. Y uno quiere las cosas ya, ¿no? Uno quiere las cosas rápido. Y como hijos de Dios, nosotros también queremos dar fruto. ¿Usted quiere dar fruto? Amén. Yo quiero dar fruto, quiero servirle al Señor, yo quiero crecer, quiero tener más entendimiento, quiero tener más revelación, quiero que mi intimidad con el Señor sea mayor, y yo quiero avanzar mucho más rápido. Pero hay un camino, hay un proceso, y ese es el proceso que uno debe de entender, que sea como sea. Si yo quisiera que la casa estuviera en 2 meses, yo le digo: mire, hágalo más rápido. Bueno, si lo hacemos sin cimiento y le ponemos el bloque de una vez, sale más rápido. ¿Qué diría usted? Hagámoslo, es rápido, vamos a dar fruto, vamos a disfrutar de esa remodelación más rápido. No, ¿verdad? Las cosas no son así. Entonces, el caminar cristiano, el caminar como hijos de Dios, entramos en un camino, en un proceso en donde va a suceder muchas situaciones, va a haber montañas, va a haber valles, va a haber situaciones, pero va a haber un crecimiento y vamos a dar
vamos a estar dando fruto en su momento. Amén. Es como las matemáticas. ¿A cuánto les gustan las matemáticas? Amén. Empezamos aprendiendo los números, empezamos a sumar, a restar, y después, ¿cuál es el siguiente orden? A multiplicar y a dividir. Después viene quizás factorización, preálgebra. ¿Y la preálgebra para qué es? Para estar listos para el siguiente paso. Entonces nosotros como hijos de Dios, Dios tiene, por decir algo, varios niveles para cada uno de nosotros. Dios nos lleva a un paso, nosotros conquistamos ese paso, entendemos, aprendemos, y Dios después nos lleva a un siguiente paso. Uno quisiera correr, uno quisiera ya llegar a la meta, pero hay un proceso en nuestras vidas, y ese proceso tenemos que tenerlo muy presente en nuestras vidas para poder caminar juntamente con Cristo, decir, Señor, yo sé que en su momento yo voy a vivir hoy en día, voy a vencer, voy a conquistar, voy a aprender, voy a hacer lo que sea necesario en este momento, porque después va a venir, después de la preálgebra es necesario para la álgebra, y la álgebra es necesario para el cálculo, ¿no? En la universidad, el seno, coseno y tangente. ¿Cuántos estudiaron eso? Esas gráficas y todo eso, yo sí ya no lo pude estudiar, pero bueno. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Y aquí la palabra de Dios, Jesús habla con un grupo de judíos. Y casualmente a estos judíos, Jesús les dice la palabra verdaderamente libres, porque les da a entender que ellos no son verdaderamente libres. Juan 8, 31 al 36. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos a ir parte por parte. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a entender esto juntos. Estos judíos habían creído en Jesús, pero Jesús asimismo le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. O sea que eran judíos que habían creído, Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios. Habían creído en Jesús, pero no permanecían en su palabra. No leían la palabra, ¿sí? No hacían lo que la palabra dice. Entonces dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos estuvieron en las clases de doctrina el día jueves? Es verdad. Una vez Miguel, recuerdo que enseñó acerca de la salvación, si se pierde la salvación o no. Y él hacía la diferencia entre creer y confiar. Y él decía que no es solo el creer, o sea, porque hasta los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero al verlo tiemblan y ellos no se inclinan, o sea, no se convierten a Jesús. Ellos creen en Jesús, pero no son hijos de Dios. Y esto sucedió con los judíos. Estos judíos decían: bueno, sí, tú eres el Hijo de Dios. Una vez yo mencioné que tengo unos amigos que son de cierta religión y ellos creen en Jesús. Ellos una vez me preguntaron: ¿y tú? Yo soy cristiano evangélico, yo creo en Jesús. ¿Y ustedes? Nosotros creemos en nuestro profeta, pero también creemos en Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, nosotros creemos que es el Hijo de Dios. ¿Y ustedes creen en la Biblia? Sí, creemos en la Biblia. Y todo lo que yo les preguntaba de lo que nosotros sabemos como cristianos, ellos me decían: sí, creemos. Y el punto de ellos es que ellos creen que todas las religiones son verdad y que hay un solo Dios. Los templos de ellos tienen 9 puertas, porque ellos dicen que las religiones en todo el mundo están clasificados en 9 religiones. Y ellos, el objetivo de ellos es unir a todas las religiones diciendo: Mahoma sí, Mahoma es verdad. Hay una religión algo, bueno, no me acuerdo el nombre. Sí, claro que sí. Mohamed sí. Alá sí. Y dicen que sí. Estos judíos decían: creemos en Jesús. Y Jesús le dice claramente: ok, pero si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad. La consecuencia de permanecer en la palabra, la consecuencia de ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Hemos tenido temas sobre el discipulado también. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. ¿Cómo vamos a conocer nosotros la verdad? En ese caminar de Cristo Jesús. Por eso empecé leyendo, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús empieza un caminar. Y ese caminar es leer la palabra, ser discipulados. ¿Para qué? Para conocer la verdad. ¿Cuántos quieren conocer la verdad? Ahora muchos dirán, no, pero es que yo ya soy hijo de Dios. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en ese caminar como hijo de Dios, ¿cuántos de nosotros hemos descubierto, hemos visto que habíamos estado equivocados en muchas cosas? No el día que nos convertimos, sino que tal vez un año después, 2 años después, 5 años después. Yo no entendía esto. Ahora yo sé por qué esto sucedía, porque yo no había entendido la palabra. Y esa verdad de la palabra se va poco a poco dando a luz a nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿qué importancia, qué necesidad hay en permanecer en la palabra, ser discipulados para que en ese momento, en ese caminar, en esos estudios que tenemos, en esa relación con Dios que tenemos, ese caminar con el Espíritu Santo, podamos realmente conocer la verdad? Y esa verdad nos hará verdaderamente libres. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo me convertí a Cristo Jesús, yo estaba consciente, estaba anuente, y yo reconocía que yo tenía muchas cosas que tenía que entregarle al Señor. Y yo me arrepentí, yo hice la oración, yo entregué mi corazón, pero yo sabía que habían cosas que yo tenía que entregarle al Señor y que iba a ser un proceso. No era que solo hoy me convertí y ya mañana todo es diferente. Por ejemplo, yo era alguien que no tenía paciencia. Yo era desesperadísimo. Cuando me tocaba ir al banco y me tocaba hacer esas colas, yo me le quedaba viendo al receptor y yo no sé qué cara le hacía, porque empezaba a contar más rápido, así como que el que está atrás me está haciendo caras, ¿verdad? Y yo me desesperaba. Yo me recuerdo que mi oración de todos los días después de convertirme era: Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Y no fue a la semana, no fue al mes, sino que estoy consciente que pasó por lo menos un año para yo realmente decir: wow, estoy dando fruto a esa paciencia. Luchando en oración, leyendo la palabra, siendo discipulado, permaneciendo en la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han logrado vencer cosas durante este caminar como hijos de Dios? No en el primer día, no en el primer mes, no en el primer año, sino que en el caminar con el Señor, permaneciendo en la palabra. Y ese es un punto tan importante, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Para poder vivir una verdadera libertad en Cristo Jesús, el primer requisito indispensable es ser hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios. Hay muchas personas que creen en Jesús, saben quién es Jesús, pero no es un verdadero hijo de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, enero, febrero, el pastor ha puesto algunos temas en donde se habla sobre el servir a Dios, sobre el discipulado, sobre quiénes son realmente los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que Dios ha llamado y los que se han convertido realmente? La semana pasada fue un tema en donde se habló sobre eso. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Amén. Y para ser verdaderos hijos de Dios, usted ya sabe qué es lo que, no quiero entrar tan profundo a ese tema, pero nosotros tenemos que estar seguros que somos verdaderos hijos de Dios. Voy a mencionar aquí algunos apuntes que escribí acerca de ser verdadero hijos de Dios. No voy a entrar a explicarlos, pero lo voy a leer rápidamente. Un verdadero hijo de Dios es alguien que tiene fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino a este mundo y se hizo hombre sin pecado para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, venciendo la muerte con el poder de la resurrección, y ahora está a la diestra del Padre. Ser un verdadero hijo de Dios es abrir las puertas de nuestro corazón para que Él more y tome el control de nosotros. Nuestra voluntad nosotros se la rendimos al Señor. Arrepentirnos de todos nuestros pecados y recibir el perdón de los mismos. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y usted tiene que estar seguro que ha sido perdonado por el Señor.
siendo justificados. Bautizarnos en las aguas es parte de lo que un hijo de Dios hace como un acto de obediencia. Seguir y obedecer la palabra de Dios. Oiga bien esto. Seguir y obedecer la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios sigue y obedece la palabra de Dios. Amén. Eso estamos hablando, por ejemplo, amar a Dios, amar al prójimo, ser un discípulo, servir a Dios y al prójimo. Otra característica, cualidad de un verdadero hijo de Dios es que es lleno del Espíritu Santo de Dios. Ya no caminamos solos, sino que el Consolador está con nosotros y Él es el que camina con nosotros y Él nos guía a toda. Qué curioso eso, ¿verdad? Jesús les dice: permaneceréis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y hoy en día la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad. ¿Cuánto les ha redarguido el Espíritu Santo cuando estamos equivocados? Amén. Entonces hay que mantener esa relación con el Espíritu Santo. Ahora, permanecer en el Señor es, dice, una unión vital entre cristianos y Cristo. Dejar que la palabra de Dios se vuelva un estilo de vida y entre a nuestra mente. Cuando nosotros permanecemos con Cristo Jesús, hay una relación con Jesús y nuestro caminar empieza. Si nuestro camino era solos, tomando nuestra decisión antes, ahora que somos hijos de Dios, ahora caminamos con el Espíritu Santo de Dios. Caminamos leyendo la palabra de Dios. Lumbrera a mis pies es la palabra. En esos momentos que el camino está oscuro, usted necesita una luz. ¿Y cuál es la luz que usted va a utilizar? ¿La del vecino? ¿La de aquella persona que le contaba chistes y todo? ¿O usted va a utilizar la palabra de Dios? Ese es el caminar que la palabra de Dios nos está hablando que debemos de hacer. Amén. Ahora, solo un verdadero hijo de Dios permanece en la palabra y es un verdadero discípulo. El tema es la verdadera libertad. La única manera que podemos ser verdaderamente libres de todas las cadenas, de todas las ataduras, es caminando en la verdad, ser verdaderos hijos de Dios. Si de lo que yo mencioné usted no ha hecho algo o no está viviendo algo de lo que yo mencioné, empiece a hacerlo. Nunca es tarde. Si usted no se ha arrepentido de todos sus pecados, sino que quizás algunos y los otros todavía no, arrepiéntase. Es importante que seamos verdaderos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, vamos a regresar a Juan 14:6. ¿Quién es la verdad? Dice, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vamos a hablar sobre el camino primero. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro camino ya no es el mismo, sino que nosotros empezamos a caminar con Cristo Jesús. Amén. No se trata, oiga bien esto, solo de la salvación, sino que empieza un proceso, que es lo que había explicado al principio. Ese proceso, en ese camino en donde nosotros vamos a aprender y hay cosas que van a cambiar en nuestras vidas, porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Ahora, el camino, ¿qué significa? Para mí el camino es sinónimo de discipulado. Cuando uno está caminando en Cristo Jesús, uno es discipulado. Uno se congrega, uno lee la palabra y adquiere el conocimiento, uno aprende la palabra, uno estudia la palabra, uno sirve a Dios. Cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, ustedes han estado en prédicas sobre sanidad del alma. Cuando nosotros estamos en ese caminar y estamos escuchando la palabra de Dios, nos estamos alimentando de la palabra de Dios, yo quiero preguntarle, ¿usted ha recibido sanidad del alma? Por ejemplo, me convertí, pero yo tengo a alguien que no he perdonado. Pero yo estoy escuchando la palabra, estoy leyendo las escrituras, estoy siendo discipulado, estoy aprendiendo la palabra de Dios. Y viene el versículo que dice, Señor, ¿hasta 7 veces debo perdonar? No, le dice Jesús, hasta 70 veces 7. Y escuchamos la palabra de Dios y vemos muchos ejemplos sobre el perdón. Y en ese momento usted aprende y dice, no, yo necesito perdonar. Y usted rompe esas cadenas
de la falta de perdón. ¿Cuántos saben que la falta de perdón es una cadena que uno tiene que quitarse? Cuando usted no ha perdonado, cuando no hemos perdonado, es una cadena que estamos llevando con nosotros mismos. Y Dios lo que quiere es hacernos verdaderamente libres. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará verdaderamente libres. Amén. Entonces, qué importante cuando nosotros estamos en el discipulado, estamos aprendiendo de su palabra, nosotros hay una transformación en nuestras vidas. Voy a leer Juan capítulo 8, versículo 33, que dice: le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Estos judíos le decían, pero si nosotros no somos esclavos, nosotros pues podemos ir a donde queramos, cuando queremos vamos a la sinagoga, cuando quiero voy a visitar a mi mamá. Yo no estoy esclavizado. Entonces Jesús les dice en el 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús no estaba hablando de una libertad física, ¿sí? No, nosotros no somos esclavos, no estamos en la cárcel, no tenemos cadenas y somos del linaje de Abraham. Y Jesús le dice, no, está bien, pero todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. En otras palabras, ellos necesitaban ser libres, sí necesitaban ser libres. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que por medio de la verdad de la palabra podemos ser verdaderamente libres? Yo creo que una de las cosas que he mencionado es el poder reconocer. Muchas veces nosotros no reconocemos que tenemos ciertas áreas en nuestras vidas, tal vez le decimos debilidades, que no hemos entregado al Señor y que todavía tenemos ataduras, todavía tenemos ligaduras, tenemos ciertas cosas que no les hemos rendido al Señor. Y el Señor nos dice en su palabra aquí claramente, no es físicamente. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, ellos eran esclavos físicamente, ¿sí? Amén. Estuvieron muchos años como esclavos físicamente y fueron libres, con mano dura, dice la palabra de Dios, que Dios los sacó y empezaron a caminar en el desierto. ¿Qué sucedió en el desierto? Ellos eran todavía verdaderamente libres. Ellos tenían la mentalidad de esclavos. Ellos decían, no, pero ¿por qué no regresamos? Pero es que allá estábamos mejor, allá comíamos carne. Y no es que con Faraón estábamos contentos, o sea, estaban contentos siendo esclavos. Y la verdadera libertad es un cambio, una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esos 40 años que ellos vivieron en el desierto, era un proceso en el cual ellos habían entrado, era el camino que yo estoy queriendo explicar, ese camino que estoy hablando, en donde nosotros tenemos que ser transformados y quitarnos todas esas cosas, esas ataduras en nuestras mentes y en nuestro corazón. No es que antes yo vivía de esa manera y estoy acostumbrado, ya se volvió parte de mi vida. ¿Ustedes han escuchado cómo hacen para domar a los elefantes en los circos? Cuando son muy chiquititos les amarran una cadena fuerte y con un clavo con cemento y ahí lo tienen y el elefante jala y no va para ningún lado porque está atado, está encadenado. Y el elefante sigue tratando y conforme va creciendo, él deja de tratar de quitarse porque ya sabe que no puede. O sea, ya se convenció en su mentalidad, no se puede. Ya probé tanto tiempo y poco a poco el dueño del circo le va cambiando esa cadena por una más pequeña. Hasta que llega un momento que son unos elefantes gigantes que pesan no sé cuántas toneladas. Yo creo que habíamos hablado de eso, habíamos leído cuántas toneladas pesan un elefante. 6 toneladas, ¿no? Bueno, muchas toneladas. Un animal tan grande, tan fuerte, y solo le ponen una cintita pequeña y no se mueve. Quizás en ese momento esa cadena ya se rompió, la cadena inicial, pero en su mente él todavía está atado. Y eso sucede muchas veces.
Nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, nosotros recibimos a Cristo Jesús y nosotros decimos, no, o sea, yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Y Jesús dice, yo quiero que tú seas un discípulo, yo creo que tú aprendas la palabra, porque aquí por medio de la palabra tú vas a recibir revelación, tú vas a recibir la solución y tus pensamientos van a cambiar. La transformación de nuestro entendimiento, dicen Romanos, amén. ¿Qué tan importante? Y el elefante está ahí y no sabe que ya está libre. O sea, ya no tiene esa cadena que tenía al principio. Pero esa mentalidad le sucedió al pueblo de Israel en Egipto. Ellos seguían con esa mentalidad. Y al final ustedes saben que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, pero ¿cuántos quieren entrar a la tierra prometida? Y déjeme decirle que muchas veces hay muchas promesas de parte de Dios. Hay muchas promesas de parte de Dios, hay muchas bendiciones que Dios nos quiere dar, pero que nosotros tenemos que conquistarlas. Tenemos que desatar esas cadenas. Tenemos que quitarnos esas cadenas, esa mentalidad pasada, esa vieja manera de pensar para decir, no, esta es la verdad, lo que dice la palabra. Amén. Aleluya. El camino, la verdad. El camino, la verdad y la vida. Ya hablamos sobre el camino, ahora la verdad. ¿Qué es la verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, dice la palabra de Dios. O sea que Dios, su palabra, Jesucristo, el Espíritu Santo, son la verdad. La única verdad. No hay otra verdad. La palabra de Dios es la verdad. Jesús es la verdad. Dios es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Esa es la única verdad. Ahora, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué es mentira? Porque muchas veces las mentiras las tenemos como verdad, ¿sí o no? El elefante decía, la verdad es que estoy atado y no puedo moverme. Mientras que él no se ha dado cuenta que le quitaron esa cadena y ya le pusieron un lacito pequeño. Pero en su mente, esa mentira es una verdad. Y muchas veces el enemigo, eso es lo que quiere, que nosotros tengamos por verdad muchas mentiras. Ay, no, es que es mi debilidad. Ay, no, es que eso no lo he podido dejar. Yo soy hijo de Dios, pero me cuesta esto. Algún día. Y muchas veces suceden ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo es que alguien cuando empieza a trabajar en un banco reconoce qué billete es verdad y qué billete es mentira? ¿Cómo él aprende? Según yo entiendo, el hermano que conoce bien el tema me podrá decir si es así. Dicen que meten a los receptores, los nuevos, y los meten a la bóveda. ¿Y qué es lo que hacen todos los días? Contar dinero. Y si él lo terminó de contar, vuelve a contarlo. Y vuelve a contarlo. Y vuelve a contarlo. Usted cuando ha visto un receptor contando dinero, cuando usted le da el dinero, hacen así y no sé si se dan cuenta que ellos pasan los dedos sobre como parte del billete. Porque ellos han contado tantos billetes, miles de millones, han contado tanto una vez y dos veces, no sé cuánto tiempo los ponen ahí, si una semana, un mes. Un mes. ¿Se imaginan usted contando dinero un mes? Un mes tocando el billete. Los de a 1, los de a 5, los de a 10, los de a 20, los de a 50, los de 200. ¿Cuántos tienen de 200? Bueno, y están contando, y contando durante un mes. ¿Se imagina usted contar dinero durante un mes, 8 horas al día? Mire, estas personas lo hacen porque van a tener una recompensa que es su salario, ¿no? Ahora de estar contando, ahora yo soy receptor, pagador, ¿verdad? Ya están en su posición y dicen, bueno, mi meta es aquí, es allá, y están dando fruto. Pero tuvieron que pagar el precio. Y tuvieron que pagar el precio para conocer la verdad. Y eso sucede con nosotros. Nosotros tenemos que pagar un precio para conocer la verdad. Es que ya hablamos sobre este tema muchas veces. Ya nos predicaron sobre la libertad miles de veces. No importa. Usted tiene que estar diestro para que cuando le pasen ese billete, cuando el diablo venga y le dé una mentira, usted diga, ¿eso es mentira? Ese receptor cuando me va contando y saca, y cuando saca uno dice, no hombre, ¿qué pasó aquí? Me metieron uno falso. Y peor si es de a 100. A veces se lo devuelven, a veces lo rayan o a veces se lo quedan, ¿verdad, hermano? Dice, ojalá me lo devuelva, así se lo doy al que me lo dio.
Pero qué interesante que esa persona tiene que estar contando billetes tanto tiempo. Por eso usted y yo tenemos que estudiar la Biblia, leerla, orar sin cesar, sin cesar, sí. Orar sin cesar, tener esa comunión con Dios, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque de esa manera es la única manera que conoceremos. ¿Y la verdad nos hará? Amén. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo nos ponen a contar billetes todos los días. Lea la Biblia todos los días. El pastor nos dice, lea la Biblia todos los días. Ore todos los días. Hagan su altar familiar. ¿Pero por qué? Porque está practicando en esa bóveda para que usted pueda detectar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y en el momento que venga la mentira, usted dice, no, eso es mentira. Ahora, ¿qué sucede si ponen a alguien neófito y no lo ponen a contar ese dinero para que él aprenda a tocar qué es verdad y qué es mentira, y lo ponen a recibir dinero? ¿Qué va a suceder? Y su postrer estado será fuera. ¿Sí o no? ¿A cuántos quieren que los saquen? A nadie. Usted y yo somos hijos de Dios. Queremos caminar en Dios. Queremos crecer. Queremos identificar qué es verdad, qué es mentira. Señor, tráeme revelación. Yo estoy luchando con esto, Señor. Mi carácter, no sé, tantas cosas. Tantas cosas. Yo no sé, mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos, en el trabajo, mis finanzas. Usted sabe con qué está luchando en su vida cristiana. Y el Espíritu Santo también lo sabe. Y Dios quiere revelarle la verdad y quiere darle la solución. Porque en su palabra encontramos las respuestas para todo, ¿sí o no? Cualquier cosa que usted sienta o usted tenga, que esté luchando, que sea una atadura, que sea una ligadura, que sea algo que usted está queriendo entregarle al Señor, déjeme decirle que aquí está la solución. Está la solución. Se lo puedo asegurar al 100%. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdad? Usted y yo debemos de aprender a ser sensibles a la verdad. Sensibles a la verdad. ¿Y cuál es la única forma de poder saber cuál es la verdad? Conociendo la verdad. Porque si no conocemos la verdad, si no conocemos los billetes verdaderos, no podemos identificar los falsos. Esa es la forma del banquero, ¿sí o no? Tenemos que reconocer los verdaderos para poder saber cuando venga un falso. Entonces es igual para nosotros. Nosotros tenemos que conocer cuál es la verdad en la palabra de Dios, cuál es la verdad en Cristo Jesús, para luego saber y detectar cuál es la mentira. Amén. Jesucristo nos puede hacer verdaderamente libres. Y número 3, la vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Al recibir a Cristo Jesús, Jesucristo ha vivificado nuestro espíritu y usted empieza una nueva vida. Pero Dios quiere darnos una vida y una vida en abundancia. Esa abundancia significa empiece a caminar, empiece a alimentarse, a crecer, a aumentar su fe, a hacer todo lo que la palabra de Dios dice. Tómela, absórbela, sea usted una esponja, ¿sí? Y usted va a poder conocer la verdad para que nuestra vida pueda cambiar. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a seguir aquí. Jueces 15, 12 al 13. El libro de Jueces, capítulo 15. Si alguien me lo puede leer, por favor. Bueno, aquí ya lo encontré, perdón. O si alguien me puede ayudar, sí, por favor, alguien. Un valiente ahí. Un futuro predicador. Amén. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me
mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Amén, gracias hermana. Aquí estamos hablando de Sansón. Cuando hablamos de Sansón nos recordamos que él tomó muchas decisiones incorrectas. Se nos viene en la mente quizás Dalila, pero en este capítulo 15 él todavía no había conocido a la Dalila. Él había recibido el llamado como juez, él había recibido el llamado y él estaba matando a los enemigos, a los filisteos, a los enemigos de Jehová. ¿Sí? Ahora, ¿quién era Sansón? Sansón era un llamado por Dios, era un ungido por Dios. Amén. Y tenía esa fuerza porque era un ungido de Dios. El Espíritu Santo de Dios estaba con Sansón. Amén. Y él había vencido a los filisteos. Y aquí vemos en el versículo 12, dice, ellos, que eran los judíos, porque los filisteos se habían acercado como a vengarse de Sansón, y los judíos se pusieron nerviosos, los mismos judíos. ¿Y qué está pasando aquí? Y los filisteos nos quieren matar. Es que vienen por Sansón. Entonces se acercaron a Sansón y le dijeron, ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido ¿para qué? No para echarte así porras, tú eres nuestro cuate y vamos a luchar contigo contra los filisteos. No, ellos estaban asustados, tenían miedo. Y dijeron, venimos ¿a qué? A prenderte y entregarte en manos ¿de quién? De los filisteos para que te lleven y ellos se vayan y estemos en paz. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil era la solución de ellos. Y Sansón le respondió, juradme vosotros que no me mataréis. Y dice el 13, y ellos le respondieron diciendo, no te vamos a matar, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Sansón era un llamado por Dios, tenía la unción de Dios. Amén. En ese momento todavía no conocía a Dalila, dejemos esa parte por un lado. Él era un llamado, un escogido por Dios, él era un juez para libertar al pueblo y él estaba peleando contra los enemigos de Jehová. Y en ese momento, por decirlo así, viene el enemigo de Sansón a prenderle y a entregarle al enemigo, a los filisteos. Y Sansón le dice, ¿ustedes vienen a matarme? No, no te vamos a matar, solo te vamos a atar y te vamos a llevar con los filisteos. Déjeme preguntarle algo, ¿cuántos son verdaderos hijos de Dios? ¿Sí? Después de la enseñanza que nos dio Miguel, sabemos que somos hijos de Dios, amén. Somos porque somos, amén. El enemigo quiere matarte. No me respondan, por favor. El enemigo quiere matarte, tú como hijo de Dios. A Sansón le dijo, ¿ustedes quieren matarme? No, solo queremos atarte. Y me llama la atención porque ahí en ese momento no querían matar a Sansón, sino que ellos lo que querían era atar a Sansón para dejarlo ¿cómo? Inoperante, que ya no hiciera nada. Si tú eres un verdadero hijo de Dios y tú te mueres hoy, no importa la causa de la muerte, ¿a dónde te vas? ¿Y ustedes creen que a Satanás les gusta eso o no? ¿Usted cree que el enemigo le gusta eso, que usted se vaya al cielo, a la diestra del Padre? No. Entonces, una de las estrategias del enemigo a cada uno de nosotros como hijos de Dios es atarnos. ¿Cómo puede entrar alguien a una casa a robar si no primero qué hace? Ata al hombre fuerte y después entra y hace lo que quiera con la casa. Entra y destruye a tus hijos, destruye a tu pareja, destruye tus finanzas, destruye todo. Pero primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Atarte. Y con Sansón sucedió eso. ¿A qué vienen ustedes? ¿Ustedes vienen a matarme? No, es muy fácil. Tú te mueres y te vas al cielo y Dios pone otro juez y ya. ¿Sí o no? Él sale ganando. No. El enemigo no quiere matarte, el enemigo quiere atarte. Porque cuando Sansón, supuestamente, porque sabemos que después él se liberta, ellos lo que querían era atarlo para dejarlo inoperante.
para que no pudiera él desarrollarse y hacer las cosas que quería hacer, que tiene que hacer. Aquí yo había escrito, vamos a ver. Lo que el enemigo quiere es atarnos al pecado para poder interrumpir nuestro camino. Para que no seamos discípulos, ya no podemos servir, ya no podemos evangelizar. Cuando el enemigo logra atar a la persona, ¿qué es lo que sucede? Tal vez usted tiene el deseo. No es que yo quiero servirle al Señor, es que yo quiero ir a la iglesia, es que yo quiero hacer bien las cosas, yo quiero dejar de gritarle a mis hijos, yo quiero tratar bien a mi esposa. Pero si hay una atadura en su vida, usted puede hacerlo. Las ataduras son del enemigo, es para que usted no logre hacer lo que tiene que hacer. Versículo 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Oiga bien esto. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos, ¿qué pasó? Se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted tiene una relación con el Espíritu Santo, usted tiene la unción que pudre todo yugo, déjeme decirle que esas ataduras tarde o temprano se van a quemar y se van a caer, tal como dice este versículo. ¿Cuántos realmente creen que el Espíritu Santo está con usted? Que camina a la par suya, está sobre usted, está dentro de usted, así dice la palabra. El Espíritu Santo, que es el poder de Dios, está con usted. Y ese poder pudre todo yugo. No importa qué atadura sea, tan grande, tan pequeña, si ya lleva 10 años, 20 años, 30 años, no importa. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De ahí va, si vamos más adelante, ahí mismo en el 16:6, allá conoció a Dalila. Jueces 16, verso 6 dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. En el Espíritu Santo de Dios era la respuesta, ¿sí o no? Y dice: ¿y cómo podrás ser? ¿Qué quería hacer Dalila? ¿Cómo puede ser atado? Y si es atado, ¿cuál es la consecuencia? Para ser dominado, dice mi dominado. ¿Qué es ser dominado? Si usted está siendo dominado por una atadura, usted tiene la libertad de hacer lo que usted quiera hacer, de alabar a Dios, de servirle a Dios. Qué tremenda es tener una atadura. Pero qué importante saber que por medio de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de tu relación, de tu caminar, de la verdad, uno puede deshacer toda atadura en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estamos en el caminar como hijos de Dios, estamos viviendo muchas cosas. Aquí puse unos cuantos ejemplos. De repente venimos y decimos: no, pero es que yo no puedo dejar de hacerlo. Pero si usted conoce las Escrituras, ¿usted qué puede decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La palabra tiene respuesta para todo. Me siento triste. No es que estoy con depresión, con depre. Ya no es depresión, es depre. Me siento triste. ¿Qué dice la palabra? Dios ha cambiado mi lamento ¿en qué? En baile. Es que tengo temor. Es que tengo temor. Y el temor es una atadura fuerte. El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y cómo aprendemos a tener ese perfecto amor? La palabra de Dios, nuestra relación con Jesús. Amén. Me acuerdo que hace un par de semanas estábamos acostados, ya eran más de las 10 de la noche. Habíamos apagado las luces, ya así, dormamos ya. Nadie de ruido. De repente se enciende la tele. Y yo empecé a escuchar, y la claridad, ¿no? ¿Tú la encendiste? No. ¿Y entonces qué hacemos?
Qué raro, ¿verdad? Me dice. Oremos. Sí, oremos, le digo yo. Pero nosotros oramos. Y yo le digo, ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿Tienes temor? No. Ah, bueno. El perfecto amor de Dios que nos da seguridad, nos da certeza, nos da fe, nos da confianza. Eso echa fuera todo temor. Y haya sido lo que haya sido, porque se encendió, lo apagamos y oramos y nos volvimos a dormir con paz y con bendición. Y eso lo tenemos los hijos de Dios, porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos acceso a la oración, tenemos acceso a la palabra, tenemos acceso a todo ese conocimiento, esa revelación de parte de Dios. Y cuando venga un ataque del enemigo y quiera meterse un espíritu de una atadura de temor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar y declarar la palabra. Y así vamos a vencer cualquier atadura que venga a nuestras vidas. Amén. Juan 8:36, vamos a regresar. Dice la palabra de Dios: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos podemos reconocer que hay cosas que no hemos vencido y tenemos que entregarle al Señor todavía en espíritu, alma y cuerpo? ¿Alguna enfermedad física? ¿Algo en nuestras almas que nos roba la paz? ¿Algo en nuestras emociones o en nuestro intelecto? Porque en el alma está nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y el intelecto a veces, la letra mata, dice, ¿verdad? Y hay muchas cosas que tenemos en nuestras vidas que nosotros tenemos que rendirle al Señor y decir, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Yo no sé usted, pero yo no quiero seguir caminando como hijo de Dios con ciertas ataduras o con ciertas áreas en mi vida que no he podido vencer o rendírselas al Señor. No sé usted cómo se sienta, pero qué importante es venir, reconocer y rendírselo al Señor. Yo estaba orando para prepararme esta prédica y le decía, Señor, ¿qué ejemplo en la palabra de Dios podemos dar con respecto a alguien que fue realmente, se convirtió en un verdadero hijo de Dios y tuvo esa transformación, ese cambio, para que podamos aprender sobre ese testimonio? Y vino a mi mente Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Vamos a leer rápidamente en Juan 14, perdón, 2 Corintios, perdón, estoy pensando si ponen atención, Filipenses 3, del 3 al 16, hoy sí, Filipenses 3, del 3 al 16. Amén. ¿Lo tenemos? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ok, no teniendo confianza en la carne. Voy un poco más despacio. Aunque yo tengo, esto lo está hablando Pablo, esto lo escribió Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Oiga bien eso, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo, Saulo de Tarso, aún más tengo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible a la ley de Moisés.
cumplidor de la palabra, a punto y coma. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, confiando en la carne, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por todo. Eso que tenía antes, para mí ahora es basura. No sirve para nada. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de ¿qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser ¿cómo? Semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea yo perfecto. Oiga bien eso. El mismo Saulo de Tarso, Pablo, diciendo, yo ya no lo he conseguido todo. O sea, yo no soy perfecto. Y Pablo era Pablo. Si usted lee Pablo, ¿cuántas cartas del Nuevo Testamento son? 13 cartas creo que son. 14 cartas escritas por Pablo. Y yo no pienso que yo soy perfecto, yo no lo he alcanzado todo, dice él aquí. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo estoy en ese camino, yo estoy en ese proceso, yo estoy sirviéndole a Dios, yo amo a Dios, yo tengo la fe en Dios, mi vida está cambiando, sigo haciendo lo que tengo que hacer, pero todavía estoy en ese camino. Y este mismo Pablo es el que dijo, y yo tengo un aguijón en la carne, como Satanás bofeteándome, porque él tenía una debilidad. No lo dice específicamente, algunos teólogos dicen que tenía un problema en el ojo. Pero él dice, yo no soy perfecto. Pero él conoció la verdad. ¿Y qué hizo la verdad con él? ¿Y vemos el fruto o no vemos el fruto? ¿Quién fue el apóstol Pablo? Cuando tenga el tiempo, estudie sobre la vida de Pablo. Cuando yo empecé a escuchar todo lo que él había vivido, todo lo que él hizo, todo lo que sucedió, es un ejemplo del cambio, de la transformación del poder de Dios. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo de Tarso? De la linaje de Israel, hebreos de hebreos, fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel. Todos los que fueron enseñados por Gamaliel eran rabinos. Dicen que él no fue rabino porque quizás creo que los rabinos tienen que estar casados para ser rabinos. Entonces se dice que no sé si era divorciado o soltero o viudo, pero a los pies de Gamaliel, era de Harvard, por decir algo. Él fue a Harvard, no fue a cualquier universidad cualquiera. Él se graduó de Harvard. Y dice Saulo, ¿de dónde? ¿Algún otro nombre dice Saulo de Guatemala o de tal lugar? Tarso era una ciudad prominente, era una ciudad importante económicamente, universidades, tenía puerto, creo yo, si no estoy mal, era una ciudad muy importante. Entonces por eso dice, si estamos hablando sobre quién tiene más fama en la carne, yo tengo más que ustedes, pero eso lo tengo por basura, dijo él. Saulo, de la tribu de Benjamín. ¿Quién fue la persona más famosa de la tribu de Benjamín? Saúl, el rey Saúl, el primer rey. Y él se llamaba como Saúl, lo mismo. Yo soy Saúl como el rey. ¿Y de dónde? De Tarso. Con mi diploma de Harvard. Romano. Él era romano, no era cualquier persona. Saulo no era cualquier persona, perseguidor de cristianos. Él era celoso de la ley judía. O sea, su verdad, ¿cuál era la verdad de él en su mente? La ley mosaica, ¿no? Los judíos. Y cuando salieron los del camino, porque así le decían al grupo
que Jesús predicaba a los del camino. No, esos del camino están hablando blasfemias. A mí me sorprendió. Alguien preparado, lleno de orgullo, y tenía por qué enorgullecerse, no. Era preparado. De donde venía, era ciudadano romano, no era cualquier persona, del linaje de Benjamín, israelita, perseguidor de cristianos. Cuando apedrearon a Esteban, Saulo de Tarso era uno de los que estaban en primera fila. Y los que apedrearon, dice que quitaron sus vestiduras y se lo pusieron a los pies de Saulo. Y Saulo, en vez de ver, yo no sé usted si tiene la capacidad, pero yo no tengo la capacidad de ver que maten a alguien, o sea, que apedreen a alguien. Si alguien va a haber un linchamiento, yo me voy. Yo no voy a ver cómo destruyen a alguien, o lo queman, o lo lapidan. A lo que voy yo es, ¿cómo era el corazón de Saulo antes de convertirse? ¿Qué había en su corazón? Apedreen a Esteban. Lo dejaron muerto, apedreado. No es cualquier muerte. A los romanos los mataban decapitándolos para que fueran una muerte así como que, bueno, ya. Apedreados, el sufrimiento. Ese morbo de tirar las piedras, ver esa sangre, ver destruir el rostro. O sea, yo no puedo ver eso. El corazón de Saulo de Tarso. Y después de ver eso, en vez de tener compasión, decir, no hombre, no, eso está mal. La verdad es que, no. Aunque sea la ley mosaica, hay que amar al prójimo, dice la ley mosaica, ¿sí o no? A pesar de todo. Pero él, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios que cuando él vio cómo mataron a Esteban, agarró más fuerza. Y se puso los pantalones y ahora me voy a Damasco y voy a ir a Jerusalén a mandar cartas a todas las sinagogas, y el que encuentre a cualquiera que esté predicando de Jesucristo lo vamos a apresar y lo vamos a torturar y hasta matar. Dice la palabra de Dios que Saulo iba de casa en casa a sacar del pelo a hombres, mujeres, niños, no importaba quién sea. Media vez era alguien que creía en Cristo Jesús. ¿Qué había en el corazón de ese hombre? El diablo, diría cualquiera. Le tenían miedo. Respiraba muerte, respiraba tortura para los cristianos. Él no era cualquier persona y tenía autoridad. Fariseo de fariseos. Y conocía cualquier cosa. Él venía y empezaba a decir, no, es que aquí dice la ley esto y lo otro. ¿Cómo era el corazón de Saulo? Y en el camino a Damasco, ¿qué sucede? Usted y yo sabemos. Una luz resplandeciente, fuerte, vino a él, lo botó a tierra y él quedó ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Asustado con eso que vivió, y una voz que venía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Lo llevaron a Damasco, estuvo 3 días ayunando, sin comer, y estuvo ciego 3 días. Hubo una conversión. En ese momento hubo una conversión. Esos 3 días cegado, yo estoy seguro que él empezó a ver la verdad. Su verdad era mentira, ¿sí? Su verdad era mentira, ¿sí o no? Pero ahora vio, y conoceréis la verdad. En ese momento él fue libre. Llegó Ananías y le dice, hermano Pablo. Ahora ya era hermano. Hermano Pablo. Y Ananías estaba asustadísimo. No, hombre, que vaya otro, que vaya el pastor. ¿Por qué yo? Si yo estoy escondido, porque sé que viene Saulo de Tarso. Los discípulos, todos los cristianos se escondían. Porque viene el que más nos odia. El que más nos odia. Ahora le digo yo, hermano. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguna atadura que Dios pueda quitar? A mí me llama la atención que yo estaba estudiando y escuchaba a alguien decir que al principio él pensaba que ese aguijón que él tenía era su conciencia. Que era su conciencia en donde apedrear a Esteban,
el sacar a los cristianos, el matar a cristianos, en encarcelar, que eso lo tenía así como que, ay no, yo tantos años fui perseguidor, hice esto, hice lo otro. Esta persona mencionaba que él creía que esa era el aguijón, pero cuando nosotros leemos la palabra dice, yo tengo mi conciencia tranquila. Eso es libertad. Emocionalmente eso es libertad, hermano. Si a usted le preocupa algo del pasado, si a Pablo no le preocupó eso, apedrearon, mataron, hicieron, deshicieron, hizo de todo y no le, o sea, no es que no le importó, sino que él sabe que fue perdonado y limpiado por la sangre de Cristo. Usted y yo también fuimos perdonados por la sangre de Cristo. Si usted tiene una atadura en su conciencia que diga, ay no, es que yo hace 10 años hice esto, es que yo hace un año hice lo otro, es que yo hice esto y lo otro. Si usted es un verdadero hijo de Dios, su conciencia tiene que estar en paz y tranquila. Y Pablo dice en varias ocasiones, yo tengo mi conciencia ¿cómo? Tranquila. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él sabía lo que había sucedido. Él fue verdaderamente libre y no solo en eso. Si usted estudia y usted analiza la vida de Pablo, fueron muchas cosas que él fue libre. Pablo era Pablo. Lo que leímos. No, si es por la carne y por mis títulos, yo le gano a cualquiera. Pero déjeme decirle que ahora es basura. ¿Por qué? Porque ahora mi fe es en Cristo Jesús. Yo sé vivir en abundancia y en escasez. Si usted empieza a leer cada verso en donde Pablo estuvo expresando su transformación, su cambio, su servicio, Pablo fue apedreado. ¿Cuántos sabían que Pablo fue apedreado? Yo hasta que estudié me di cuenta porque no sabía. Pablo fue apedreado. Y fue apedreado no con una piedrecita porque lo dieron por muerto. Para que den a alguien por muerto es porque, o sea, ya estaba, ya no hay más. O sea, ya no hay que tirarle más y ya. Lo sacaron de la ciudad y afuera de la ciudad se levantó. ¿Y qué hizo? No, yo no me meto en esto. Servirle a Dios mejor que hay tantos llamados, yo mejor me quedo ahí tranquilito, soy ciudadano romano, me compro mi chalet frente al mar, mi hamaca, mi piña colada. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? ¿Cuántas iglesias fundó y fortaleció Saulo de Tarso? Europa, aquí yo creo que escribí, no sé hoy por qué no encuentro. Atenas, en Europa, Atenas, Filipos, Tesalónica, Berea, Corintios. Los libros las cartas que él escribió. ¿Qué transformación hay entre Saulo de Tarso, que es Saulo, y Pablo, que significa, creo que significa el más pequeño, ¿no? Pablo, el más pequeño. De ser el globo más inflado del mundo a ser alguien humilde para el Señor. ¿Dios puede cambiarnos? Si cambió a Pablo, miren, otro ejemplo. Miremos dos personas. Uno, a los cristianos, y dos, a los mismos judíos compadres de él. Saulo, el que hizo todo lo que hizo, ahora está diciendo que Jesús es la verdad. Si él estaba seguro, tenía la certeza y le decía a los demás judíos, no, si eso de Jesús es blasfemia, eso es mentira. Ver a alguien que tenga esa certeza, de un fariseo, no era cualquier persona, era alguien con autoridad. Decir, eso es blasfemia, y al ratito regresar, porque dice que cuando él se convirtió, ahí mismo en Macedonia empezó a predicar y decir que Jesucristo es la verdad. Dice la palabra de Dios que la gente estaba atónita. Yo creo que no hay otra palabra más, así como estaba atónita, estaba la gente. Los mismos discípulos no lo querían recibir. ¿Por qué? Sabían cómo era. Perseguidor de cristianos, mataba a cristianos, torturaba, los sacaba de la casa, hacía esto, hacía lo otro. Y ahora diciendo que no será una trampa. Es como poner una red ahí y cuando estén todos ahí, la jalamos y al bote todos. De repente pensaban eso, ¿no? Una estrategia puede ser, ¿no? Tal vez está diciendo que sí, solo para agarrarnos. Pero su testimonio su conversión fue tan real
tan verdadera, que el mismo Bernabé lo acogió y le dijo, no, yo soy testigo de lo que él hizo. Yo soy testigo de lo que él vivió. Cuando se convirtió hijo de Dios. Cuando Ananías le puso las manos y esas escamas, dice que había como escamas que le caían de los ojos. Cuando nosotros conocemos la verdad, esas escamas caen de nuestros ojos. Porque él no podía ver, tenía esas escamas, y cuando esas escamas caen, ahora sí puede ver la verdad. Y conociendo la verdad, él se paró enfrente de las sinagogas y no importándole que él era el que estaba en contra de todos ellos, Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Hizo varios viajes misioneros, estuvo en Arabia, estuvo en muchos lugares, estableciendo iglesias, fortaleciendo iglesias. Y usted puede ver la enseñanza de Pablo en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero si usted lee todas las cartas paulinas, que son las 14 cartas que vemos, ¿qué enseñanza, qué riqueza hay de parte del Evangelio de Dios para nosotros? Alguien que escribió eso era alguien que conocía, vivía, tenía una relación, conoció la verdad, entendió la verdad, él mismo fue libre, él mismo dijo, no lo he alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Pablo es un ejemplo de que sí se puede. Si Pablo pudo cambiar su corazón, ese corazón de que no le importó ver lapidar a Esteban, amar al prójimo, escribir sobre cómo tratar a la pareja, el amor de Dios, el amor al prójimo, todo eso lo escribió Pablo. Efesios, Corintios, utilizamos eso para matrimonios, y vemos una vida cambiada totalmente por medio del Espíritu Santo. Cuando Ananías oró por él, dice que se le cayeron las escamas, ¿y qué sucedió? Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están seguros que tienen el Espíritu Santo de Dios? Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si una de las cosas que usted tiene que quitar del enemigo en su mente, que el Espíritu Santo no está con usted, déjeme decirle que esa es una mentira y no es una verdad. El Espíritu Santo está con usted. No tenga esa duda. Hable con el Espíritu Santo. Empiece a orar y empiece a hablar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, abra su corazón al Espíritu Santo. Coméntele, dígale, háblele. Él es su mejor amigo y Él lo va a llevar a toda verdad. Nos guiará a toda verdad. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo quiero que oremos en esta mañana. El primer paso para el tema es la verdadera libertad en Cristo Jesús. La verdadera libertad. El primer paso para ser verdaderamente libres es ser hijo de Dios. El primer paso para la verdadera libertad es ser hijos de Dios. Yo quiero en esta mañana preguntar si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo Jesús, que levante su mano. La presencia de Dios está en medio de este lugar y Él está tocando la puerta de tu corazón y diciéndote, yo te quiero hacer libre. Yo te quiero hacer libre. Yo sé que tú estás cansado de ese pecado. Yo sé que estás cansado de esas ataduras. Yo sé que estás cansada de esa vieja manera de vivir. El primer paso es ser un hijo de Dios. Si hay alguien que quiere convertirse, quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón, levante su mano. O si hay alguien que se quiere reconciliar, levante su mano. Es momento de poner la verdad en nuestra vida. Únicamente, solamente la verdad. No esas mentiras que creemos que son verdad, sino que la verdad que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ángeles de Dios, ministren nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios
que está en nosotros, con nosotros, sobre vosotros. Derrame su unción ahora en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra vida, nuestro caminar. Espíritu Santo de Dios, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestras debilidades. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Queremos rendirte a ti en esta mañana. Y queremos pedirte, así como estuviste con Sansón, y ese fuego consumió esas ataduras, que venga el fuego de tu Espíritu Santo, ese fuego, esa unción, y pueda quemar toda atadura, toda ligadura de pecado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tome este momento, órele al Señor y confiese todas esas áreas que usted no le ha entregado al Señor. Todas esas debilidades en sus emociones, en su pasado. Tome este tiempo. Y si usted conoce la verdad le hará libre. Usted hable la palabra de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted confiese la palabra. Saque esa espada que usted tiene. Desenvaine la espada. Y lo que usted ha aprendido, esa palabra que usted ha aprendido y que viene a su mente una y otra vez, confiésela y háblela en contra de cualquier atadura. Porque conoceremos la verdad, y la verdad es Jesucristo, y Jesucristo es el Señor, es el amo. A mí no me domina un filisteo, a mí no me domina esas personas, a mí me domina el Señor, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Mi voluntad yo la rindo a ti, Señor. Mi voluntad, mis decisiones, mis pensamientos, todo mi ser, Señor, mis coronas, cualquier título, Señor, toda dependencia de la carne, de mis capacidades, Señor, yo las rindo a ti, Señor. Yo las rindo en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo camino, Señor, el camino de la verdad y la vida que es en ti, Señor. Caminamos en ese camino, Señor, y decidimos ser discípulos, decidimos ser enseñados por tu palabra, Señor. Decidimos recibir tu palabra con gozo, y no solo ser oidores, sino hacedores de tu santa y bendita palabra, para conocer esa verdad y ser verdaderamente libres en el nombre de Cristo Jesús. Toda atadura cae ahora en el nombre de Jesús. Sean libres, esas cadenas caen en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu de rebelión, Señor, se va en el nombre de Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Ninguna condenación. Nadie te puede condenar. Oiga bien esto, nadie te puede condenar, porque la palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa mentira del enemigo de la condenación yo la echo fuera en el nombre de Jesús. Ya no más condenación, porque yo soy libre. Mi conciencia está tranquila, mi conciencia está en paz con Dios, porque yo soy hijo de Dios. Porque tu sangre me ha limpiado, me ha lavado, y yo soy perdonado. Tú eres perdonado. Si alguien tiene una duda, todo espíritu de duda sea fuera en el nombre de Jesús. Toda duda sea echada fuera en el nombre de Jesús. Quita toda duda en nuestros corazones. Trae esa fe, esa certeza, esa convicción de que somos libres, de que somos verdaderos hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vivimos dentro de tu gracia. Gracias, Señor, por tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús, quiero preguntar una vez más. El hijo pródigo pensó en algún momento que él podía solo. El hijo pródigo, dice la palabra de Dios, el hijo permanece, mas el esclavo se va y no regresa. Pero el hijo sí permanece. Y muchas veces vemos a hijos que están en rebeldía y cometemos el error de juzgar y decir: no, él nunca fue hijo. Pero déjeme decirle que el hijo pródigo sí era un hijo. Y no importa si tú te has desviado,
si tú has hecho cosas que no deberías, pero tú sí eres hijo. No importa cuánto tiempo ha pasado. El Espíritu de Dios me dice que hay hijos que están fuera de su casa, pero Dios en esta mañana, como ese padre, les dice, es hora de regresar. Dios está hablando a tu corazón, es momento de regresar a casa. Es momento de que te pongan esas vestiduras, ese anillo para recuperar la autoridad y que empieces a caminar en el camino de la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. ¿Alguien en esta mañana, en este lugar o en la plataforma quiere reconciliarse con el Señor? Levante su mano. Levante su mano. Queremos orar por usted. Las cadenas del pecado caen en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, recíbenos como tus hijos. Señor, perdona nuestros pecados, todas nuestras ofensas cometidas contra ti. Señor, tú conoces nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones. Nada podemos esconder delante de tu presencia. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Pero en esta hora, Señor, nosotros venimos y nos presentamos delante de ti, pidiéndote que tengas misericordia. Confesamos todos nuestros pecados. Confesamos todos nuestros pecados, esos pecados que habían escondido, Señor, los traemos a la luz y pedimos perdón. Y recibimos el perdón de pecados, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana muchos regresan a su casa. Muchos regresan a su casa y reciban el abrazo de su Padre. Reciban esas vestiduras y ese anillo que le da la autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Cantemos esta alabanza con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Atráeme a ti. No me dejes así. Rindo todo una vez más al cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti. Solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti.
Señor. Te necesitamos, Señor. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos. Padre, ayúdanos a caminar ese camino. En ti, Señor. No importa que nos caigamos, nos volvemos a levantar. No importa que sea de subida. No importa los obstáculos que encontremos, Señor. Danos esa fortaleza. Porque sabemos que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y caminamos esa carrera, Y llegamos y cumplimos el propósito el cual hay en nuestras vidas. Nada imposible para ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.